Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro seminario web. Mi nombre es Carla y soy parte del equipo de marketing de Bellatrix Software. Y el día de hoy estaré oficiando como presentadora. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por la disposición y el tiempo y poder hacerse un espacio para unirse a este seminario. En la próxima hora estaremos hablando, como ya todos saben, sobre mobile testing. Para aquellos que no están familiarizados con Bellatrix, nosotros somos una compañía dedicada al desarrollo y testeo de software. La compañía fue fundada en 1993 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo fue expandiéndose, inaugurando centros de desarrollo en el 2011 en Lima y en Buenos Aires a finales del 2014. También contamos con oficinas comerciales en California, Florida, Nueva York y recientemente en Londres. Sin más preámbulos, quisiera presentarles a nuestra panelista del día de hoy, Karina Valdés. Karina, por favor, ¿te gustaría presentarte? Hola Carla, buenas tardes. Bueno, soy Karina Valdés, soy Project Leader y Scrum Master acá en Bellatrix. Llevo trabajando acá hace más de 9 años y hace casi 5 que he estado con proyectos móviles. Generalmente he venido trabajando, mi experiencia se basa mayormente en la parte de testing. Perfecto, Cari, muchas gracias por tu presentación. Bueno, antes de comenzar con el contenido de este webinar, les recuerdo que pueden realizar todas las preguntas que quieran mediante Twitter, usando el hashtag MobileTestingBSF, o pueden hacerlo también a través del chat de este medio de GoToWebinar que aparece al lado derecho de esta pantalla. Al final del seminario tendremos un espacio de 15 minutos para responder algunas de las preguntas que nos envíen. Bueno, empecemos con el seminario. Adelante, Karina. Muchas gracias, Carla. Bien, bueno, el objetivo de este seminario o webinar, como ustedes saben, es dar una breve introducción para que nosotros que estamos trabajando con aplicaciones móviles, desde la parte del testing, poder tener claro qué tenemos que definir a la hora de comenzar el testing y brevemente y rápido, poder definir todos aquellos elementos que tenemos que tener en cuenta. La idea de este webinar es dar una pequeña introducción para mencionar todos los distintos elementos, como dije, para que ustedes sepan. Después ustedes pueden buscar o nos pueden preguntar para mayor información o mayor detalle si así lo desean. Bien, para comenzar, ¿por qué el testing de aplicaciones móviles es un desafío o por qué decimos que es tan diferente al testing de otras aplicaciones? Bueno, en este caso, las variables a tener en cuenta son muchas. ¿Sí? Desde el comienzo tenemos que empezar a pensar en qué sistema operativo se va a utilizar y sobre qué dispositivo, por lo menos nosotros desde el área QA vamos a decir que lo hemos testeado y podemos aprobar que se ven bien y nuestra aplicación funciona como se espera. Básicamente podemos tener en cuenta que definir, primero, sistema operativo, va a ser en iOS y Android, va a ser solo para una plataforma, además vamos a utilizar, por ejemplo, Windows Phone, va a ser para smartphone y tablet o solo va a ser no sé, smartphone, que es la más utilizada. En el caso que sea responsive, un poquito más adelante de la charla voy a dar la diferencia por si alguno no la tiene bien clara. También va a ser para desktop, sobre en qué versiones se tiene que ver bien. En el caso de ser responsive, también es desktop, smartphone y tablet. También tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, qué circunstancias. Es decir, el usuario de dispositivos móviles generalmente, utiliza su aplicación en distintos momentos del día. No siempre sobre el escritorio o en su casa, sino lo puede hacer mientras va caminando, mientras viaja en el bus o en tren, muchas veces mientras conduce también. ¿Cómo es a veces la conexión? Puede ser que tenga Wi-Fi, pero otras veces que esté con datos, es decir, que pueda ser con 3G o 4G. Puede ser también justo que esté en el avión, entonces no puede tener acceso bien a la información.
¿Qué pasa con la luz? Puede tener luz solar, luz del día o no tener luz, ¿sí? A pesar de que ese detalle es chico, muchas veces varía para ver qué tan claro o no es el fondo de mi aplicación. Un poquito más en detalle, no en este webinar, sino en otro que vamos a dar sobre un poco con UX y el tema de aplicaciones móviles, también vamos a ir en más detalle por si a alguno les interesa después, nos puede volver a contactar en unos días. Bien, para empezar, antes de ver todos los elementos a tener en cuenta, vamos a empezar con la diferencia básica de una aplicación web a una aplicación nativa. Bien, las aplicaciones nativas son aquellas, sí, que bajamos nosotros desde el dispositivo, que accedemos desde nuestro Google Play o desde el Apple Store, las instalamos. Lo bueno que tienen es que al instalarlas, sabemos de que son confiables, pueden utilizar todos los dispositivos del teléfono, es decir, como por ejemplo los mapas, la localización, el calendario, la agenda, etcétera. Como el usuario está acostumbrado a trabajar con otras aplicaciones, sobre todo en el mundo de iOS, se siente más cómodo porque sabe dónde están los distintos elementos y en muchas ocasiones puede ser usado offline. Esto va a depender de cómo haya sido desarrollada la aplicación. Si es una aplicación donde todo el tiempo está consultando las API, esto no va a pasar y voy a necesitar sí o sí la conexión a internet. Pero hay otras aplicaciones que las bajo y solamente unas veces al día acceden a la base de datos para ver ciertas notificaciones. ¿Qué tengo de desventaja o qué tengo que tener en cuenta con estas aplicaciones? Bueno, cada una de estas son desarrolladas por desarrolladores que tengan un cierto conocimiento. No son baratas por lo mismo, porque necesitaré un grupo de desarrolladores, como mencioné, que sepan o Objective-C o Swift para iOS o Java en el caso de Android, ¿sí? Entonces, para esto voy a necesitar los equipos. El costo, sobre todo para desarrolladores iOS, es mucho más elevado, entonces voy a tener, por un lado, 2 equipos de desarrollo, generalmente costos más caros. Por ahí en Argentina, desarrolladores para iOS es más complicado conseguir. Entonces, bueno, son algunas de las desventajas que tengo que tener en cuenta al momento si voy a definir que mi aplicación va a ser nativa en vez de web. Depende del origen del negocio, va a convenir más que sea una aplicación nativa o una aplicación web, ¿sí? Si por ahí necesito que el usuario se loguee o acceda a cierta información del dispositivo o que almacene cierta información, me va a convenir mucho más que sea una aplicación nativa. Una aplicación web móvil o web responsive, que la conocemos más en la actualidad, son aplicaciones web comunes que se ejecutan tanto dentro de un navegador, ya sea de una computadora de escritorio, de una notebook o desde el navegador de un teléfono o desde una tablet. Para estas aplicaciones están desarrolladas con HTML y estilos y JavaScript. Algunas de las ventajas que tiene es que directamente no necesito distintos equipos de desarrollo, directamente con un solo equipo que conozca estos lenguajes, puede acceder. Si necesito más código, puede ser Java o algún otro lenguaje de programación, pero tengo un solo equipo. No necesito distintas versiones. Directamente con esta sola se puede adaptar a los distintos dispositivos. Por ahí en el caso de smartphone, sí necesite hacer un diseño diferente para que se adapte al tamaño del teléfono, que es más chico que tablet o una computadora. No necesito bajarla desde ningún, digamos, store, es decir, ni del Google Play ni del Apple Store. Y directamente con algún buscador puedo bajarlas muy cómodamente. Por supuesto que sí necesito la conexión a internet. Si no tengo internet, no puedo acceder a los sitios web. Y los accesos a los elementos del teléfono son limitados. Hace un tiempo atrás no podía acceder a ninguno de los elementos. Bueno, los frameworks que hay hoy en día permiten acceder a algunos de los elementos, pero todavía son limitados. Bien,
Yendo un poquito más en profundidad o en detalle a lo que mencionaba al principio, que por qué el testing de aplicaciones es diferente, bueno, algunos de los tópicos a tener en cuenta es, digamos, los dispositivos, como mencioné, dónde vamos a testear. Vamos a ver a continuación si los dispositivos pueden ser físicos o no, qué marcas de dispositivos físicos, me refiero a esto si es, por ejemplo, LG, Samsung, etcétera, en los ambientes, por ejemplo, si es producción, preproducción, etcétera, los tipos de interrupciones que vamos a trabajar, es decir, tengo que tener en cuenta que mi aplicación puede ser interrumpida constantemente, como nos pasa a nosotros en la actualidad. A la hora de testear siempre tenemos que tener en cuenta cómo funcionaría nuestra aplicación en el mundo real. Muchas veces nosotros, como estamos testeando una user story o una funcionalidad en particular, nos olvidamos de qué es lo que pasa o cómo funciona nuestra aplicación en el mundo real. Entonces tengo que tratar de testear qué pasa cuando entra una llamada y se responde o la rechazo, qué pasa cuando entra un mensaje de WhatsApp, una llamada de WhatsApp, una alarma, subo el volumen, etc. Todo esto, si bien a la hora de definir el plan de testing, lo puedo definir un poquito mejor, está bueno tenerlo para incluir, si necesito comprar, por ejemplo, algún chip para saber, para que me pueda entrar de esta manera alguna llamada o no, porque aparte por ahí necesito la conexión de los datos, que si no, no la voy a tener. Y además para saber si mi aplicación es muy grande y necesito testear todo esto en interrupciones, también para saber la cantidad de personas que pueda necesitar. Bueno, también las redes, como mencioné anteriormente, si es Wi-Fi y las distintas redes de datos, 4G, 3G, etc. ¿Qué pasa cuando pierdo la conexión de los datos? ¿Qué pasa cuando voy caminando y de la Wi-Fi se conecta, por ejemplo, al 3G? ¿Me funcionó bien? ¿Volvió? ¿Dio algún error? Me mostró un mensajito de se perdió la señal, volvió la señal. Esto es re importante porque hace que el usuario se sienta más cómodo a la hora de cuando está trabajando con nuestra aplicación y no piense qué pasó. Vamos con el plan de testing en más detalle. Bien, como mencioné, tenemos que definir muy claramente cuáles son los sistemas operativos que vamos a trabajar. Los más comunes, como mencioné, es Android, iOS y Windows Phone. Muchas de las aplicaciones generalmente se hacen para Android en su mayoría, podría decir que más del 60% en Android y iOS. Si es el mercado por ahí norteamericano o europeo, va a priorizar iOS y en segundo lugar Android. Para perdón, el mercado latino y chino va a ser al revés, va a ser Android y en segundo lugar iOS. Y bueno, en muy tercer lugar está Windows Phone. Bien. Después, ¿qué dispositivos y pantallas vamos a probar? En el caso de iOS es más fácil porque son los iPhone o iPad que estén en el mercado y de esos vamos a reducir y seleccionar solo algunos porque es imposible probar todo. Pero en el caso de Android esto es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de versiones del sistema operativo y tenemos un montón de dispositivos físicos, ¿sí? Tenemos un montón de marcas, ya va desde Nexus, que es la marca de Android, como LG, Samsung, no sé, un montón de marcas chinas que pueden, también podemos llegar a trabajar. A la vez, en cada una de estas marcas tenemos un montón de modelos distintos, de baja gama, de media gama y de gama alta. Para esto también nosotros tenemos que definir con nuestro cliente o con el product owner o con el gerente o el dueño del negocio hacia dónde o hacia qué público está dirigida mi aplicación. ¿Para qué? Porque de esta manera yo puedo ir reduciendo cuál va a ser mi scope. Si va a ser algo que está destinado a todo el público en general, bueno, tendré que definir qué dispositivo de gama baja, cuáles de gama media y cuáles de gama alta voy a testear. En general, se utiliza algún dispositivo de gama media y algunos de gama alta. Tanto de iOS
es considerado gama alta, así que ahí tenemos distintas versiones. Solo lo que varía es el tamaño de la pantalla y el procesador. Lo mismo, en el caso de Android, lo que tenemos que tener en cuenta es justamente los tamaños de pantalla y procesadores. Sabemos que un teléfono de gama media va a tener una pantalla mucho menor y un procesador más chico. Es bueno esto tenerlo en cuenta porque necesitamos ver cómo se ve en nuestra aplicación, qué tan fácil son de tocar los distintos elementos, no sé, el botón de guardar, hacer el scroll, volver atrás, sobre todo si tengo que completar algún dato, si es fácil o no, si se sobreponen algunos elementos. En los dispositivos con pantalla más grande esto no va a pasar. Generalmente los diseños en su mayoría están destinados primero al dispositivo gama alta y después en menor medida lo hacen para la gama media. O dispositivos más chicos, en el caso de iOS, que serían versiones más viejas. Para lo cual, desde la hora del testing sería siempre lo ideal probar en los dispositivos más viejos o de gama media, por el tamaño de pantalla y procesador. Muchas veces, porque estamos ajustados para el tiempo, porque es mucho más rápido el procesador, es más cómodo testear, hacemos en general ROES. Empezamos desde los más nuevos, con mejor procesador y mejor pantalla, que no está mal, pero si tengo poco tiempo, lo ideal es empezar el ROES porque generalmente los errores o la mayor cantidad de errores están en los dispositivos más viejos. Bien, y también tenemos que definir los ambientes. Generalmente se trabaja en beta, release y producción. Beta sería generalmente al testear a la hora cuando estoy probando la user story. ¿Sí? Se está desarrollando, a medida que se desarrolla, si trabajo en ágil, puedo irla probando. Generalmente hay algunas aplicaciones que me permiten justamente simular como si fuera el Apple Store y poderlas bajar. Después, con estos mismos y con integración continua, que sería lo ideal, puedo trabajar en un ambiente de release que simula lo más posible aparte del Google Play o el Apple Store, permite, estaba pensando en beta, por ahí puedo tener de testear si quiero algunos datos o algunas conexiones en particular, o revisar cierta información que en release y en producción no podría. Por ejemplo, en uno de los proyectos nosotros queríamos ver las estadísticas y simular, nosotros testeando en distintos dispositivos y nos registraba bien qué versión del sistema operativo y por qué pantallas navegábamos, que esto en producción lo veía en marketing, entonces nosotros no debíamos tener acceso, eso lo podemos probar solo en beta. Después en release debería tener las mismas características que en producción, porque por ejemplo, en el caso de Apple Store, tiene un montón de impedimentos o requisitos que debe cumplir la aplicación para ser aprobada y poder ser liberada, digamos, en su mercado. De los cuales hay un montón de información, como mencioné, no puede ser testeada ya en release. ¿Sí? Por eso es casi una copia de producción, pero todavía, digamos, en un ambiente en los servidores nuestros. Y en producción sería testear, básicamente, bajarla del mercado que fuese, instalarla y hacer un smoke testing. ¿Sí? La idea del beta sería hacer un testing funcional, en release hacer las pruebas de regresión y en producción sería hacer un smoke rápido como para saber de que nada se rompe y todo esté funcionando como se esperaba. Bien, como para tener un poco más de detalle de los que es en iOS, de los iPhone y iPad que hay, si bien incluyo los iPod están utilizados o tenidos en cuenta en mucho menor medida. Generalmente en iPhone lo que se recomienda es utilizar, por ejemplo, los últimos dos modelos. En este caso sería el iPhone 6S y el iPhone, 6S y 6S Plus, sí. Y alguno de menor característica sería, por ejemplo, el 5S, que está cortado, pero sería el que está abajo del 6S. En el caso, si nuestra aplicación también va a ser para iPad, bueno, se recomienda lo mismo, las últimas dos versiones y una versión anterior, que si bien en este caso tenemos dos medidas de pantalla,
podría ser el iPad Pro y el iPad Air 2, y por ejemplo probar en alguno que tenga menor características de hardware, como podría ser por ejemplo el iPad Air. Fíjense que nosotros hasta este momento tenemos ya definiendo qué sistemas operativos, ¿sí? Los distintos ambientes. Acá por lo menos hasta ahora, si es iPhone y iPad, ya tenemos que testearlos, la aplicación en los dispositivos distintos, por lo cual tenemos que seleccionar cuántos dispositivos físicos vamos a tener. No se recomienda hacer el testing en uno solo, sino que se recomienda por lo menos hacerlo en 2 o 3 dispositivos físicos. Si no se puede conseguir por un tema de costos o de tiempos, más de 2 iPhone o 2 iPad, bueno, al menos limitarlo a 2. En este caso tendría que hacerlo en la última versión, o no sé, en el iPhone 6S Plus se recomendaría, y después ver si lo hago en el iPhone 6 o 6S, dependiendo todo el público y la cantidad de tiempo que yo quisiera hacer. Lo mismo que para el iPad, podría utilizar el iPad Pro, y bueno, yo recomendaría el iPad Air 2, porque la gente de iOS en general utilizan los últimos dispositivos, ¿sí? A no ser que yo estoy apuntando a un mercado muy diverso, que va desde Estados Unidos hasta, no sé, Latinoamérica. Entonces, en ese caso, apuntaría tal vez a incluir un 5S o un iPad Air, porque, bueno, nuestros mercados todavía para acceder a los dispositivos de gama, los últimos, son siempre mucho más caros y se complica mucho más el conseguirlos. Bien, no alcanza solo con definir qué dispositivo físico voy a tener en cuenta, sino que tengo que tener en cuenta también qué versiones del sistema operativo voy a tener en cuenta. Como dije, el usuario de iOS siempre trata de estar actualizado, entonces, como vemos, esta es una de las estadísticas de hace, debe ser una semana o 2 semanas atrás, desde el sitio de Apple, donde muestra que el 60% de los usuarios utilizan iOS 10, un 32% iOS 9 y solo un 8% el 8 o el 7. Entonces, en nuestro plan de testing deberíamos incluir, por seguro, iOS 10, y si tengo 3 dispositivos, incluir 2, los últimos 2 modelos con la versión 10 y uno con el 9. ¿Podría seleccionar solo y testear con iOS 10? Sí, pero no sería lo más recomendado. Lo ideal siempre sería tener en cuenta, al menos en este caso, tener, aunque sea si solo tengo 2 dispositivos, al menos tener uno con 10 y uno con 9. Si no, yo debería indicar que mi sistema está desarrollado y testeado solo para iOS 10. Tengan en cuenta que los usuarios, en especial los que son de iOS 10, presentan mucho las quejas. Entonces, si yo no testeo o no adecuo y indico que mi testing o mi sistema solo es para iOS 10 y testeo en ciertos dispositivos, puedo tener después muchas quejas de los usuarios, y las quejas de los usuarios hacen que baje el rating y eso hace que mi puntuación sea peor. Lo cual, a la hora de bajar mi aplicación o bajar otra, van a elegir siempre la otra. Bien, versiones del sistema operativo en el caso de Android. Bueno, acá mi gama es mucho mayor, ¿sí? Porque tengo desde la versión 2.2 a la versión 6.0. Por supuesto que la versión 2.2 es muy vieja y no va a haber mucha gente utilizándola. Pero sí, hay gente y muchos usuarios que todavía están en la versión 4, ¿sí? En la versión desde el Jelly Bean, que es 4.1, 4.2 y 4.3, si se fijan en la torta, es una amplia gama. Muchos están con la versión de KitKat, la 4.4, que es 27%. Lollipop, sí, que es entre la 5 y 5.1, generalmente me haría un 45% más o menos, perdón, un 35%, acá. Y la última versión, sí, un 18,7%. Es decir, que en este caso, que tengo una amplia variedad de usuarios, sí o sí tengo que tener en cuenta las 3 últimas versiones del sistema operativo. La 4 de Jelly Bean, que podría esa llegar a sacarla, dependiendo qué tanto dispositivo y tiempo tenga, pero sí o sí, sí debería de estar en KitKat, Lollipop y Marshmallow, ¿sí? Estas 3 sí o sí las tengo que tener en cuenta.
Entonces necesito tener al menos 3 dispositivos físicos para poder testear en cada una de estas versiones, ¿sí? La versión de Lollipop sería la ideal, la 5.1, porque tiene mayor cantidad de usuarios, ¿sí? Bueno, KitKat tengo solo, y si llegase a incluir la de Jelly Bean, bueno, en este caso la que han quedado es la 4.1. Porque generalmente esta versión corresponde a dispositivos de gama media o baja, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué marcas voy a utilizar? Perdón, antes de que tengan en cuenta, siempre se recomienda utilizar Nexus, que es la de Google, que es la que ellos recomiendan. Se recomienda algún LG y alguna versión de Samsung, porque son por ahí los dispositivos, las marcas más comunes. ¿Cuáles? Por ahí les recomiendo que vayan viendo con, no sé, con si tienen la gente de marketing, les puede indicar si ya la aplicación existe, y si tienen estadísticas sobre qué dispositivos suelen utilizar más. Si no, pueden guiarse por las estadísticas del mercado para ir viendo cuáles son los dispositivos más nuevos o más consumidos por la gente en las distintas gamas, ¿sí? Generalmente el J7 es uno, por ejemplo, de los más utilizados hoy en el mercado, y el J5 de una gama un poquito más media, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahora tenemos que tener en cuenta, bien, ¿mi aplicación es nativa, sí o no? Bien, si es sí, bien, la tengo que testear en Android, iOS, supongamos esas dos, smartphone y tablet, sí, no. Bien, tengo que tener los dispositivos. Estos dispositivos los tengo que definir desde el momento que estoy arrancando mi testing, ¿sí? Porque si no los tengo, no puedo empezar a testear. No puedo ejecutar las pruebas de regresión, ¿sí? No las puedo bajar desde la Play Store, entonces no puedo hacer la última prueba cuando está en producción. Debería testear las interrupciones. ¿Cómo funciona cada una de mis pantallas con las distintas interrupciones? ¿Cómo funciona con la conectividad? Cada pantalla, cuando pierde datos, cuando volvió a la Wi-Fi, cuando se conectó a de 4G o a 3G, ¿qué pasó cuando perdió la conectividad en general? ¿Qué pasa si cuando mi aplicación a segundo plano vuelve? Etcétera. Todo esto yo lo tendría que ir marcando para justamente ir identificando, bueno, tanto costos por los dispositivos físicos, tiempos y cantidad de recursos. En el proyecto anterior, que era de cotización en bolsa, solo para iOS, teníamos el equipo de QA era tan grande como el equipo de desarrollo. Teníamos 7 developers y 7 QA, que es un montón, pero bueno, nosotros testeamos era para tanto iPhone como para iPad. Cada release se iba solo a una plataforma, es decir, que solo testeábamos pruebas de regresión para iPhone y después pruebas de regresión solas para iPad. Igual así teníamos 7 personas trabajando. La aplicación era grande, no era gigante, pero sí era grande, pero aparte de las interrupciones de los distintos dispositivos, versiones del sistema operativo que debemos confirmar que se utilizaban bien, teníamos el tema de la localización, que bueno, acá no lo agregué. La aplicación era traducida en 6 idiomas distintos, con los cuales teníamos que ejecutar sí o sí. En el caso, por los tiempos, ejecutábamos pruebas de smoke en los distintos idiomas, por lo cual ya sea desde bajar e instalar la aplicación, confirmar de que todos los datos, los mensajes fueran traducidos, al igual que los mensajes de error, que los datos y las fechas se vieran bien, etc. Si además, como pasa en la actualidad, la mayoría de las aplicaciones acceden a las APIs, es necesario testear conexiones, es decir, cómo es la llamada a la API, ver que los datos se guarden y sean correctos. Esto puede no hacerlo si tengo un equipo que justamente teste APIs, porque hay veces que hay un equipo, como esas APIs son utilizadas o consumidas de, por ejemplo, de distintos equipos web y las distintas nativas, entonces suele haber un equipo que justo se encarga de eso. Si no lo hay,
bueno, dentro de mi equipo de testing lo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tal vez los skills, esto obviamente va para las distintas versiones del sistema operativo, porque también puede que el skills que necesiten los testers puede que sea distinto, ¿sí? Algunos pueden ser más de UI y acá tal vez necesite tener un conocimiento más backend. Bien, en el caso que solo vaya a testear con aplicaciones web, es decir, que sean nativas, si voy a utilizar dispositivos de iOS, necesito solamente utilizar Safari. Puede bajar algún otro browser, pero en general es Safari. En el caso de Android, Chrome, lo mismo. Puedo utilizar Firefox o algún otro, pero en general la mayoría utiliza Chrome. Si voy a utilizar Windows Phone, necesito Internet Explorer, ¿sí? Y se requiere testear la conectividad a Internet. En este caso, también necesito testear sobre dispositivos físicos. Si bien acá me interesa la parte del procesador, no es lo que más me interesa, sí los distintos tamaños de pantalla, porque necesito ver cómo se adapta mi página web a los distintos tamaños. Si navega bien, si es cómodo para el usuario, si se lee bien, si no tiene que maximizar mucho, porque son datos que a la hora de leer y acceder a nuestra web, el usuario, si le es incómodo, va a salir de la aplicación y va a buscar otra que le sea más fácil para leer. Bien, ¿qué pasa si no puedo comprar muchos dispositivos físicos o tantos como quisiera o necesitara? Bueno, hay una opción que puedo trabajar que se llama emuladores o simuladores. Estas opciones son, en general, para hacer más bien cuando hago mis pruebas funcionales o cuando testeo la user story, no así cuando utilizo la regresión, ¿sí? Pero generalmente me permiten recrear lo mejor posible el hardware del dispositivo móvil, ¿sí? Y poder elegir también qué versión del sistema operativo. En el caso de Android se llama emulador, en el caso de iOS se llama simulador. Para Android puedo instalarme el Android Studio y crear desde ahí mis emuladores, o puedo usar alguna otra aplicación, como por ejemplo Genymotion, me la puedo bajar y crear los distintos emuladores que simulen, que emulen las características del teléfono. Puedo poner, por ejemplo, alguna característica de un Android con qué versión del sistema operativo. Puedo simular pero ahora no recuerdo bien cuáles hay, por ejemplo, en Genymotion, sé que puedo bajar algunos otros. Por ejemplo, no sé, Nexus con una versión de, por ejemplo, 4.4 de Android, ¿sí? Necesitaría en este caso el SDK para poder instalarlo, generalmente se arrastra y lo puedo instalar desde el emulador y testeo. Lo único que recuerden que, como para esto, para el emulador, estoy creando sobre una máquina, no, sobre una computadora, es decir, que abajo voy a tener otro sistema operativo, generalmente va a ser Windows. Entonces, ya no es lo mismo, no tengo el dispositivo en sí, sino que sobre el procesador de una computadora va a estar seguramente conectado por cable y no por Wi-Fi, y no estoy interactuando con mis dedos, sino que voy a estar interactuando con el mouse. Por lo cual, por eso se recomienda solo este tipo de herramientas, utilizarlas al momento de testear el feature. Además, otra de las características, no puedo testear las interrupciones, ¿sí? Puedo simular un poco, sobre todo en el caso de iOS, la conectividad, pero las interrupciones no tengo cómo testearlas. Bien, simulador, en el caso de iOS. En el caso de iOS, sí o sí necesito una Mac, no lo puedo bajar aparte. No hay otros programas, como Genymotion para Android. Entonces necesito sí o sí tener la Mac, tener el Xcode, y dentro del Xcode viene la opción de los simuladores, que me permiten crear iPad, iPhone, un iPhone, no sé, 5S, 6S, etc. Estos sí me permiten testear la conexión de red, ¿sí? Tienen más acceso también a la memoria de la Mac, entonces por lo cual también varía el testing. Puedo crear, si no tengo una Mac y tengo una
una computadora con Windows, puedo crear una máquina virtual con Mac, a esa máquina virtual instalarle el Xcode y desde ahí testear y crear los simuladores. No es lo más recomendable porque las Mac consumen mucha memoria. Tendría que tener una computadora de escritorio con mucho RAM y un buen procesador, porque si no, al instalarle el Xcode, que consume mucho más memoria también, se me corta y tengo que volver a empezar, se me desloguea, entonces no es lo más recomendable. Si no queda otra, la pondría como una opción, pero como muy baja en nivel. Bien, rápidamente, ¿qué diferencia entre emulador y simulador? El simulador solo trata de reproducir el comportamiento del programa, es decir, que es la parte más software, digamos, del teléfono. En cambio, el emulador trata de reproducir de forma más precisa con el aparato original. Es decir, que yo ya le puedo, cuando ustedes, creo que en Genymotion no, pero en el Android Studio creo que ustedes le podían setear bien las características del dispositivo, es decir, cuánta memoria y cuánto procesador traía. Perdón, y además, eso es general, y la diferencia es que, obviamente, el emulador es para Android y el simulador es para iOS, ¿sí? Porque es más, como les dije, software, y bueno, y no tengo las herramientas, y necesito sí Mac, no tengo las otras herramientas como me permite en el caso de Android. Bien, testing con emuladores. Los testing, para trabajarlo con emulador o simulador, en este caso me refiero a los dos, es útil. ¿Por qué? Porque me permite cubrir mayor cantidad de dispositivos y mayor versión de sistemas operativos. Pero, como mencioné anteriormente, primero estoy utilizando, creando un dispositivo sobre una máquina de escritorio. No puedo utilizar, no puedo testear conexiones ni interrupciones. Hay algunas que en el caso más de iOS puedo testear algo de las distintas conexiones, pero igual es simulado, no es real. Y lo otro que les dije es que testeamos con mouse y no con los dedos, entonces el contacto es totalmente diferente, ¿sí? Y puede presentar también un rendimiento más lento cuando lo hago en el dispositivo real. ¿Por qué? Porque primero, seguramente estoy testeando con un cable y no con Wi-Fi, que a veces la conexión a las Wi-Fi suele ser más lenta, y más si estoy hablando con datos, puede ser más lento aún. Bien, en el caso de los emuladores y simuladores, es ideal para aplicaciones nativas. Como mencioné, anterior, recuerden solo, no vayan a ejecutar las pruebas de regresión acá, porque estarían dejando fuera un montón de condiciones y un montón de testing que después el usuario final las puede encontrar, entonces nos puede costar muy caro. Esto sirve, como dije al principio, para testear el feature porque no tengo muchos dispositivos físicos, entonces, y no tengo cómo acceder, entonces lo hago con estas herramientas. Si es aplicación web, puedo utilizar los emuladores o los simuladores, pero si no, de una manera más rápida, puedo utilizar lo que se llaman los User Agents. ¿Sí? En este caso, son browsers que vienen generalmente, son herramientas que vienen en el browser de escritorio que permiten adaptar el tamaño de la pantalla del navegador a una tablet o a un smartphone con las distintas características. Generalmente esto es un add-in o add-on que viene tanto para Google como para Firefox. Los más utilizados, los mejores, los más recomendados son los de Google. ¿Sí? Entonces, de esta manera, si ven en el fondo, al bajarlo me presenta una lista de distintas características para Android, para Apple, ¿sí? Para Chrome, cómo testear, para que me adecue la pantalla. Esto es todavía más en primera etapa o en primera parte para definir rápidamente cómo se ve mi UI en los distintos tamaños, ¿sí? Pero básicamente sirve para eso. Estoy empezando, entonces antes de acceder desde la pantalla o el teléfono que me pueda ayudar, yo puedo abrir un montón de ventanas, y crear con distintos definidos distintos user agents y ver rápidamente si se ve bien o no, para luego pasar a testearla toda la aplicación,
en los dispositivos físicos. Podría hacer un paseo intermedio y testearla también en los emuladores, pero bueno, dependerá todo el tiempo que ustedes tengan. Si no, lo puedo hacer rápidamente acá y después pasar desde los distintos dispositivos. Bien, y otra herramienta para tener en cuenta es el testing en la nube. ¿Qué pasa si yo necesito, sí o sí, testarlo en los dispositivos físicos? Y es una gran variedad, sobre todo en el caso de Android. Pero no tengo acceso o es muy caro comprar un montón de dispositivos, no tengo bien dónde guardarlos, no tengo una buena conectividad, o quiero estar siempre actualizado, entonces ¿qué hago con los dispositivos que compré a principio de año o el año pasado? Entonces, bueno, en este caso puedo decidir y pagar por hacer un testing en la nube. En este caso, se utilizan dispositivos reales, ¿sí? Se paga por cantidad de dispositivos que uno quiere, por cantidad de versiones del sistema operativo, y puedo elegir dentro de los proveedores a la cantidad de dispositivos físicos y combinaciones de sistemas operativos que ellos tengan y que yo necesite. Una de las más utilizadas en la actualidad es Xamarin. Las otras dos que les pongo abajo, como TestDroid y el Google Cloud, son utilizados, pero bueno, mucho mayor demanda es Xamarin. Lo que generalmente para utilizar estos dispositivos, lo ideal es grabar algún script que luego se corran en la nube. Estos dispositivos se les selecciona, una vez que yo corro mi script, en qué dispositivos físicos van a correr, ¿sí? Y después me permiten y me dan un resultado. No es barato utilizar estas herramientas, pero a la vez, si tendría que poner en la balanza, justo con quien tome las decisiones, sobre todo económicas, de ver qué combinación me conviene más en la actualidad. Por ahí, si voy a automatizar, Xamarin también me conviene porque justamente me permite crear, como voy a correr después los scripts, me permite justamente poder crear y armar, cuento con un framework, entonces puedo crear mis scripts automatizados y después correrlos todos en la nube, ¿sí? Como le digo, esto es una buena estrategia, pero hay que analizar los costos y los tiempos. Generalmente esto es muy utilizado cuando tengo que testear en muchos dispositivos. Bien, para ir resumiendo, entonces tendría que tener en cuenta cuáles son, de todo lo que definí, mis parámetros más de importancia a la hora de definir dispositivos. ¿Qué hardware voy a testear? ¿Qué combinaciones de software? ¿Sí? Bueno, faltan los ambientes, las pruebas de testing, las estrategias y asignar las prioridades relativas basadas en el alcance del proyecto, ¿sí? Al definir toda esta priorización voy a tener en cuenta lo que dije, qué fabricante, qué resolución. El fabricante, en este caso, un poco lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Incluye tanto a qué versión del sistema operativo y sobre todo en el caso de Android serían las distintas marcas. La resolución serían las distintas tamaños de pantalla. Bueno, relaciona al aspecto con cuál es lo que quiero, qué calidad quiero que tengan los dispositivos, si mayor o menor gama. Ideal sería, en general, siempre trabajar con estadísticas para yo poder basarme y limitar el alcance de mi testing. Para comenzar, si yo estoy arrancando mi plan de cero y la aplicación desde cero, bueno, me basaré con las aplicaciones como monté al principio, con las estadísticas que tiene Apple y Android, pero lo ideal sería que yo después pueda utilizar estadísticas propias del proyecto para saber, bueno, si nadie testea, por ejemplo, nadie utiliza, no sé, iOS 9 directamente, bueno, no sé, digo que es iOS 10. Es raro, pero bueno, es un ejemplo. O la mayoría de mis usuarios no utilizan de iPhone 6 para arriba, entonces, bueno, dejo de testear con el iPhone 5S, por ejemplo, ¿sí? Una de las estadísticas que pueden utilizar es las de Google Analytics, para los cuales, bueno, obviamente necesito agregar algunas librerías en mi aplicación. Bien, un ejemplo del plan de testing que nosotros ya un poco más en detalle y antes de cada regresión definíamos era, por ejemplo, para el iPad, qué matriz habíamos definido. Por ejemplo, testear en el iPad mini con iOS 9.3,
estas estadísticas de antes que saliera en iOS 10. Por ejemplo, el iPad 2 con iOS 8.4, iPad 3 con iOS 8.2, el iPad Air con 2.9.1 y el iPad 4 con 9.3. Y otra matriz, hicimos lo mismo, pero para iPhone con las distintas combinaciones de sistema operativo y dispositivo. Por ejemplo, iPhone 6S con 9.3, iPhone 5S con 9.1, un iPhone 5 con 8.4, un iPhone 4S con 8.1.3, iPhone 6 con 9.3 y otra vez el 4S con 8.1.3. Para el iPhone 4S, en las últimas se ha dejado utilizar, entonces se ha mantenido desde el iPhone 5S en adelante. Bien. Entonces, tengamos en cuenta, a la hora de comenzar a definir nuestro plan de testing, si nos conviene utilizar emuladores y simuladores, ¿sí? En el caso de Android, no tiene costo. En el caso de iOS, si no tengo una Mac, tengo que tener en cuenta que me va a llevar, o necesito conseguir la Mac, por lo cual tengo un costo, o necesito conseguir y crear una máquina virtual, para lo cual mi computadora o la computadora de los testers que van a trabajar tiene que tener buenas características, ¿sí? El utilizar herramientas como el User Agent, si voy a utilizar un testing en cloud, y realizar siempre el testing final en los dispositivos reales. ¿Sí? Espero que les haya servido hasta acá. Es para dar una rápida introducción a todos los temas que tengo que tener en cuenta a la hora de definir mi plan. No he incluido ni siquiera las estrategias, pero con esto les puedo empezar a dar una idea de lo que necesito, los tiempos, costos y la cantidad de gente que puedo requerir para mi proyecto. Perfecto, muchas gracias, Karina. La presentación de verdad estuvo muy interesante. Recuerden de que pueden enviarnos sus preguntas, si es que todavía tienen alguna pregunta, al hashtag MobileTestingBSF mediante Twitter, o también al chat que está aquí en la parte derecha del GoToWebinar. Antes de continuar, quisiera disculparme con todos ustedes a nombre de Bellatrix, porque sé que han tenido algún inconveniente para poder ingresar al webinar. Bueno, se soluciona a tiempo por un tema externo, pero nada, nos disculpamos y bueno, el próximo seminario que tengamos, no se preocupen que todo va a estar correctamente, como los seminarios anteriores. Bueno, comenzamos con las preguntas. A ver qué preguntas tenemos por aquí. La primera pregunta ¿es eficaz probar todos los modelos y todos los sistemas operativos, Cari? En realidad no. Si bien es bueno probar en varios modelos, todo va a depender, como les dije, tendremos que reducir por el tema de tiempos, aquellas versiones de sistemas operativos que más se han utilizado y, como vimos al principio, y los dispositivos, por lo menos, no sé, 2 de gama alta en el caso de Android y 1 de gama media. ¿Sí? Y bueno, y utilizar los últimos 2 modelos de iPhone en el caso de que sea requerido. Al menos, ¿sí? Pero no probarían todos porque me llevaría muchísimo tiempo y los errores que uno encontraría no serían tan diferentes a los que puedo encontrar ya testeando con ese alcance. Perfecto. La siguiente pregunta. Por lo que mencionaste, ¿solo probaría funcionalidad en los emuladores? ¿Las pruebas de regresión las ejecutaría siempre sobre dispositivos físicos? Bien, en los emuladores conviene siempre probar la funcionalidad, es decir, si se ve bien, si luce bien, si no se superpone, no sé, en el caso que tiene que ser una carga o una consulta que funciona como corresponde, pero no puedo ejecutar, o no es conveniente ejecutar las pruebas de regresión, porque a medida que voy haciendo más pruebas en detalle, las interrupciones, las conexiones, nada de eso se puede probar, y además no siempre los errores que aparecen en un dispositivo físico aparecen en los emuladores. Entonces, básicamente diría que sí, solo testeamos funcionalidad en los emuladores, emulador o simulador, y siempre las pruebas de regresión, siempre las ejecutaré sobre los dispositivos físicos.
Gracias, Cari. Una pregunta más. ¿Qué emuladores Sí. recomendarías? Bien, en el caso de Android, el más utilizado es Genymotion, por el que es muy sencillo de utilizar, es muy fácil de crear el emulador, consume menos memoria. En cambio, el otro que se puede usar en segundo es el Android Studio, en segundo lugar. Si bien tiene un montón de herramientas que me ayudan al testing, eh, pesa mucho más y demora más tiempo en crear y a veces dan errores al crear los emuladores. La mayoría de los desarrolladores utilizan Genymotion, así que diría, si pueden, utilicen Genymotion. Y en segundo lugar, Android Studio. Perfecto. Una pregunta más. ¿Qué tipo de dispositivo probarías primero? Siempre, creo que lo mencioné al principio, los dispositivos que sean de gama media o los más viejos, es decir, aquellos que tengan un procesador más chico, una pantalla más chica, porque es donde voy a, o una versión del sistema operativo más vieja, porque es donde voy donde los errores van a saltar seguro, o donde hay más probabilidad de encontrar errores. Sí, sí. Entonces probaría versión del sistema operativo más vieja. Por ejemplo, con Android trataría de probar en la versión 4.4, por lo menos, en la 5. En el caso de Android, sí, de iOS, perdón, si soporto la 8, si no en la 9, y de última en la 10. Estoy hablando en este caso de las pruebas funcionales. Si tendría que ejecutar las pruebas de regresión, en ese caso sí pondría primero los dispositivos con la última versión del sistema operativo. ¿Sí? Pero a la hora de ver la funcionalidad y detectar los errores, sobre todo más que hay en UI y todo, probaría con los de versión del sistema operativo más vieja y gama media. Bien, Cari, muchas gracias. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Espero que les haya quedado a todos muy claro este webinar tan explícito que nos dio Cari. Les agradecemos mucho por habernos sintonizado. Esperemos que hayan disfrutado y aprendido mucho en este seminario. Gracias, Karina, por organizar esta presentación y nos despedimos para un próximo seminario. Que tengan un buen día. Bien, muchas gracias a todos, espero que les haya sido útil. Muchas gracias, Carla. Gracias. Nos estamos viendo.